que quiero poner un 8 y puse el teclado y puse 3, ¿no? O quise poner una Z y puse una C, pero no, aquí se fue bastante coherente en bajar las edades drásticamente. Y entonces necesitamos, creo, más explicación para saber si se apoya o no este proyecto. Gracias. Congresista Bengolea. Gracias, presidente. Presidente, un poco en la línea de lo que he estado escuchando a quienes me han antecedido en la palabra, estoy también preocupado porque, a ver, yo sí creo lo que acaba de decir la congresista Chávez. Fue tan claro lo que dispuso aquel decreto legislativo que simplemente apuntó a esos 3 oficiales, al subteniente, al teniente y al capitán. Entonces, alguna intencionalidad hubo, alguna reflexión hicieron en el gobierno para decir que a aquellos había que bajar ese límite de edad. No fue una casualidad, no es que se les pasó el lapicero, no es que se equivocaron. Alguna razonabilidad tiene que haber existido en ese decreto legislativo. Hay que hacer un poco de memoria. Este Congreso fue el que le dio la autorización para que dé todas estas normas. Entonces quiero entender que el gobierno pensó estas normas. Bien o mal, las pensó y tomó decisiones. Y lo que a mí me parece curioso, presidente, es que estas decisiones son tomadas, son publicadas en diciembre y ahora resulta que un año después alguien se dio cuenta que se cometió un error. Y del propio gobierno, los congresistas de la mayoría nos presentan un proyecto de ley. ¿Y sabe qué me preocupa, presidente? Que si hubiera sido una cosa mejor conversada, pensada por nuestros institutos armados, tendríamos pues alguna opinión recibida. Porque se ha solicitado, tengo entendido, a la PCM, al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior. Nadie ha dado su opinión. Y aunque es cierto que los institutos armados no son quien para presentarse, algo nos habrían hecho saber y no dicen ni una palabra. Entonces, presidente, yo estoy preocupado. ¿Cuál es la razonabilidad de esta situación que nos están presentando? ¿Por qué se quiere cambiar? ¿Por qué si fue el propio gobierno el que estableció esas edades? ¿Por qué si es tan urgente las Fuerzas Armadas no dicen algo al respecto a través de los canales correspondientes? ¿A quién se le ha ocurrido que hay que cambiar esta norma? Y por último, presidente, si fuese cierto que hay que cambiarla, yo no quiero pronunciarme ni a favor ni en contra, porque ¿cuál es la razón acá? La razón es la siguiente. Si un chico entra a los 17 años a la escuela militar, por ejemplo, no hay ningún problema. Va a tener amplio techo para hacer su carrera y si pierde el ascenso en una oportunidad podrá llegar a la segunda, no habrá problema. Acá el problema es para los que llegan con las justas, ¿no? Para los que llegan, digamos, a la academia a los 21 años. Entonces llegan tarde de cadetes y tienen que hacer su carrera rapidito porque si no, si pierden el ascenso, tendrían que salir de la institución. Correcto. Vuelvo otra vez a la consulta. ¿Cuál es la razonabilidad para ahora cambiar eso? Porque si esto generase un problema, presidente, ya nos habrían dicho algo. Hay, entiendo yo, un departamento de personal en las Fuerzas Armadas, en cada una de las armas, que algo tendría que decir. Por ejemplo, los ascensos ya se han producido, presidente. O sea, ya se han producido los ascensos. El 1 de enero va a haber una serie de oficiales que van a tener que salir de la institución con la legislación vigente. Si eso le generase un problema a las Fuerzas Armadas o a cualquiera de las armas, ya habrían hecho llegar su opinión y serían ellos los principales interesados en que votemos eso hoy. Sin embargo, yo no escucho a las Fuerzas Armadas, escucho a un grupo de oficialistas que nos dicen hay que votarlo ahora. Entonces, si aparentemente no hay esa emergencia, digo yo, no hay razón para votarlo en este momento si no tenemos más elementos para decidir. Culmine con eso. El congresista Tubino, que me está pidiendo una interrupción, me parece, si le parece, presidente. Congresista Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. ¿No? Sobre las preguntas que está haciendo el congresista Bengolea, que son muy justas. Yo sí le puedo explicar un poquito más de a qué se refiere este proyecto de ley en cuanto a esta disminución de edades. Cuando se pasó desde el año 2008, que la edad para un capitán era 48 y se disminuyó el año pasado 10 años a 38, era siguiendo una política. ¿Cuál es esa política? Que había que disminuir drásticamente la cantidad de oficiales que están en los grados subalternos enquistados en las instituciones, sobre todo en el ejército, y que al final han perdido ya la continuidad de la carrera en sus propias promociones. Pero acá lo que ha sucedido es que quien hizo este decreto legislativo 1143 el año pasado, como se dice vulgarmente, se le pasó la mano y realmente hizo una disminución de 10 años en los 3 grados, cuando eso realmente
no debería ser, porque es demasiado. Ahora, ¿qué va a suceder si hay un apuro? ¿Qué va a suceder? Que si no se hace ninguna modificación, hay muchos oficiales que van a pasar al retiro ahora, a fin de año. Entonces, eso es lo que está evitando esto. Ahora, yo creo que esto hay que consensuar bien con el presidente de la Comisión de Defensa las edades que debe quedar tanto para el grado de alférez, teniente y capitán, pero que requiere una modificación para adecuarla. Hay una interrupción, congresista. Le ruego culminar. Muy rápido. El tema es que de todas maneras es recomendable hacer una modificación, pero el objetivo de todo esto es justamente corregir un error que ha habido el año pasado. Gracias. Culmine con esta Bengolea. Me pide la segunda interrupción la congresista Chávez, si a usted le parece. Congresista Chávez. Gracias, presidente. Gracias, congresista Bengolea. Hay que recordar que en abril del año 2008 se aumentó la edad. La edad límite en ese entonces para un capitán era de 45, la aumentaron a 48. Para un teniente era de 40, le aumentaron a 44. Y para un subteniente, que era de 35, le aumentaron a 40. O sea, también hay que considerar que en menos de 3 años, 4 años, ha habido un aumento en el límite y después lo bajaron drásticamente. Pero creo que tanto el año 2008 como el año 2012, alguna idea estuvo subyacente a ese cambio. ¿O es que simplemente se cambian las cosas porque tengo un amigo o un pariente que si no lo voy a fastidiar, si no le doy una mayor amplitud, o ahora si no le bajo la edad? Eso es muy peligroso. Gracias, congresista Bengolea. Congresista. Presidente, es que lo que está ocurriendo es exactamente lo que sospecha la congresista Chávez. A mí la impresión que me da este proyecto de ley es que hay algún amigo de alguien que está a punto de salir de la institución y hay que hacer la ley. Esa es la impresión que da. Porque la congresista Chávez se pregunta y dice, el 2008 tiene que haber habido algún criterio, el 2012 tiene que haber habido otro criterio, yo también lo creo. Pero, presidente, si aprobamos esta norma, dentro de algunos años dirán, tuvo que haber habido algún criterio, y yo responderé, no, en ese debate yo estuve, no hubo ningún criterio. Porque fíjese, por ejemplo, hace un año se ha bajado 10 años la edad. Ahora nos proponen en el proyecto subirla a 4. El congresista Tubino nos dice, no la suban 4, súbanla 2. Yo podría decir, súbanla 3. Y tal vez otro congresista diga, no, mejor 1. Por Dios, este sí es un tema técnico. Necesitamos la opinión informada de los institutos armados. Porque si no, acá podemos, a ver, 2, ¿te parece 3? Mejor 4. A ver, 5. Y después el próximo año lo volveremos a cambiar. Estamos jugando con los oficiales. Les hemos subido 10 años la edad hace poquito, se los hemos bajado 6 hace más poquito. Ahora estamos discutiendo si se los subimos 4 o 2 sin ningún asidero técnico. Congresista Bengolea. Que lo que yo estoy cuestionando no me atrevo, presidente. No soy quien para decir cuál debe ser la edad mínima. Lo que yo estoy diciendo es que aquí necesitamos con urgencia una palabra oficial, no de un oficial o de un exoficial, una palabra oficial de los institutos armados a través del ministerio correspondiente para que nos digan cuál es su evaluación. Porque como dije hace un instante, claro que el 1 de enero van a pasar muchos oficiales a retiro con esta legislación. La pregunta es, ¿eso está dañando a las Fuerzas Armadas o no? Tal vez no. Tal vez esto se hizo pensando que había pues que sacar a muchos oficiales de baja graduación y tal vez esto está funcionando. Tal vez sí. Pero eso no lo sabemos nosotros, aquí es imposible saberlo. Necesitamos con urgencia, en este caso, la opinión de las Fuerzas Armadas, para saber si esta salida masiva de oficiales de baja graduación les va a favorecer o les va a perjudicar. Es algo que no sabemos hasta que no tengamos su palabra. Y sospecho, presidente, que no debe haber urgencia, porque repito, si de verdad hubiese urgencia, ya se habrían pronunciado, estarían acá. Alguien, ¿no es cierto? Yo he visto otros debates en donde las Fuerzas Armadas estaban de por medio y había gente de las Fuerzas Armadas aquí trayendo la opinión de ellos. Aquí no hay ninguno, así que urgencia aparentemente no hay. Yo propondría, presidente, ya que vamos a juntarnos el 7, me parece, según usted lo ha indicado, que ahí... Culmine. Esto termino, presidente, que ese día podamos juntarnos, ampliando un poco la agenda, para que se vea, pero esto no lo podemos votar. Sería poco serio votarlo si no contamos con una opinión técnica de quien corresponde, que no son otras que las Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa. Si votamos hoy
la propuesta que trae el Comisión de Defensa o la propuesta que alcanza el almirante Tubino, cualquier propuesta que aquí podamos imaginar, 1 año más, 3 años, 4, 5, cualquiera, será poco seria, presidente, muy poco seria. Y dentro de algunos años, repito, cuando alguien haga la misma pregunta que hizo hoy la congresista Chávez sobre la razonabilidad de la medida, tendremos nosotros que decir, no, por lo menos en el 2013 no hubo ninguna razonabilidad, simplemente se nos dijo y se votó. Gracias, presidente. Congresista Víctor Isla. Gracias, presidente. Saludo a los colegas. Bien, este proyecto lo que propone es aumentar en 4 años el límite de edad en el grado de los 3 grados más bajos de los oficiales de las Fuerzas Armadas, proponiendo como límite de edad en el grado de capitán 42 años, teniente o teniente segundo 38 años, subteniente o alférez de fragata o alférez 34 años. Sin embargo, las opiniones que dicen el por qué, en la evaluación que se ha hecho en la comisión, conversando con el presidente de la comisión, lo cierto es que la edad límite para postular a la escuela de cadetes es a los 21 años. Entonces, siendo así, concluye sus estudios a los 26 años, tiene que estar 4 años, la única oportunidad de postular la primera oportunidad de postular tendría a los 30 años. La idea es equilibrar en estos 3 grados, que ambos en los grados inmediatos superior tengan la posibilidad de postular 3 veces, por lo menos 3 veces. Y siendo así, teniendo en cuenta que la edad límite para postular de los 21 años y los que ingresarían a esa edad tendrían su primera oportunidad a los 30 años, proponemos que haya una corrección en esto y podría quedar de la siguiente manera. Para subteniente, alférez de fragata o alférez, 32 años, porque su primera oportunidad de postular sería a los 30, 31 y 32. Para teniente o teniente segundo, teniendo en cuenta los años que tiene que estar en el grado, podría postular a partir de los 36 años, 36, 37 y 38 años. Podría ser 38 años, proponemos que sea 38 años. Y para capitán o teniente primero, para mantener el mismo criterio, que tenga la posibilidad de postular al grado inmediato superior como 3 veces como mínimo, proponemos aumentar a 44 años, porque podría postular recién a los 42 años, 42, 43 y 44. Esto atendiendo a la realidad que se da en muchos casos, que han postulado estos jóvenes a partir de los 21 años. Eso es el propósito y eso es el criterio que planteamos para que se tenga en cuenta. La congresista Chávez pide una interrupción. Congresista Chávez. Presidente, gracias, congresista Isla. Donde falla un poco, creo que el análisis es que cuando egresa de cadete, o sea, termina su condición de cadete un estudiante del Instituto Armado, ya sale con el despacho de subteniente o de alférez. Y el paso a la siguiente categoría, a teniente o a teniente segundo, viene a ser ya automático. O sea, no hay una primera, segunda o tercera postulación. Por lo tanto, a los 30 años máximo, en el supuesto que alguien haya ingresado a los 21 años de cadete, que no es lo normal, porque normalmente se ingresa de 17, 16 en la Marina, creo que hasta antes, ¿no? 16, 17, 18 años, entonces la edad es mucho menor a la que acceden. Entonces, pensar que haya un teniente ya de 38 años parece bastante excesivo. Congresista Isla. A ver, si me permite, luego le doy a Octavio Salazar. Está claro que, pero tiene que estar los 4 años en ese grado. Entonces, la primera oportunidad para postular a su grado inmediato superior, teniendo en cuenta que ingresa a los 21 años, se da a los 30 años. No, queda subteniente para que suba pues a teniente. Pero a través de la presidencia, presidente. O sea, para subir la primera, entonces tendría 3 oportunidades. Y ese es el criterio que se quiere mantener para estos 3 grados. El congresista quería una interrupción, a ver si... Congresista Salazar. Congresista Salazar. Gracias, señor presidente. Estos grados de oficiales subalternos son netamente operativos. No pueden tener pues un alférez, un teniente, comandan
secciones, y secciones que son operativas. Tienen que salir a correr, cuando son enviados a realizar una misión, tienen que ir a caminar, subir cerros, tienen que tener una actividad física importante. No vamos a enviar pues a una persona de 42 años a caminar a esas alturas, presidente. Entonces, son temas técnicos que lamentablemente no podemos modificarlos porque le estaríamos generando un problema a la institución, a las instituciones. Imagínense una persona, un capitán que vaya al Brain con 42, 44 años, imagínense ustedes comandando una sección. ¿Cuál va a ser su actitud en ese momento? Obviamente que limitada por la situación física. Por eso que esos grados son operativos. Por ello que los ascensos de subteniente y alférez, cualquiera de ellos, a teniente es automático. Cumplen los 4 años y inmediatamente ascienden. Dan sus exámenes físicos y ascienden. Y de igual manera, cuando ya van a postular a capitanes, obviamente sí hay un examen de conocimientos. Pero el tema es ese. Congresista Isla. Bien, tenemos un cuadro acá y el cuadro señala con claridad que está en el grado 4 años. Por eso está poniendo como ejemplo extremo que cuando el cadete entra a los 21 años, termina a los 26, sus 4 años de alférez, llega a los 30 para que tenga la oportunidad de postular, de igual de teniente para capitán. Eso es la propuesta, señor presidente. Espero que lo evalúe el presidente de la comisión. Muchas gracias. Habiendo concluido el rol de oradores, finalmente tiene la palabra el congresista Carrillo Cabero, presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Me solicitan una interrupción, señor presidente. Congresista Solórzano. Sí, presidente. Muchas gracias. Presidente, gracias, congresista Carrillo. Antes de finalizar, presidente, en la disposición complementaria transitoria debe haber una corrección, ya que hace referencia: autorícese al Ministerio de Defensa a regularizar por única vez la situación de los oficiales subalternos afectados por el artículo 45, inciso A, numerales, dice 5, 6 y 7 y 8, y debe decir 6, 7 y 8, presidente. Gracias. Congresista Carrillo. Primero, para justificar también el tema de las edades, presidente, lo señalé en la discusión que tuvimos en la Comisión de Defensa Nacional. En realidad, sobre todo los postulantes que vienen de provincias no tienen y no tenemos la misma oportunidad que tienen los otros jóvenes de ingresar a la escuela a los 16 años. Quisiéramos que todos pudieran tener la oportunidad de ingresar a los 16 años. Y más aún, ahora que estamos incentivando que los miembros de las Fuerzas Armadas que han servido en el Ejército tengan también la oportunidad, en ese caso son la edad esa de los 20, 21 años es la que más o menos es generalizable a la postulación de los jóvenes, sobre todo, repito, del interior del país, señor presidente. Es en ese sentido que ellos podrían tener limitaciones en los ascensos. Segunda interrogante que se planteaba: los ascensos no son inmediatos, no son directos, sí son apenas se egresa con el grado de subteniente, eso sí es automático, es como el bachillerato en la universidad, es automático, pero de subteniente al siguiente grado ya no es automático. Puede darse el caso de que no asciendan. Por esa razón se prevén por lo menos 3 oportunidades para estos postulantes. La otra razón es que el Estado peruano podría perder en la formación de estos señores profesionales del Ejército. Son alrededor de 500 profesionales que podrían irse de baja con el significativo gasto del Estado en su manutención, en su formación, para lo cual han sido formados, señor presidente. Podrían dejar de participar, por ejemplo, en las acciones en el BRAEM y en otras acciones, dejando de lado una inversión en serio, una inversión muy fuerte de parte del Estado.
El otro tema que quería concordar con el congresista Tubino es que efectivamente 32 años nos parece suficiente como para que los postulantes tengan 3 oportunidades. Igualmente en el siguiente grado, son 3 años en el grado más 3 oportunidades para el siguiente grado, y así tendríamos que el subteniente o alférez de fragata, la edad límite es 32 años, en el caso de teniente o teniente segundo 38 años, y sumándole 6 años, es decir, permanece 3 años más 3 años de postulación capitán o teniente primero. Con esas consideraciones, presidente, les solicito pasar al voto. Finalizado el debate, los congresistas servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Antes de pasar a la votación, se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo aprobado hasta este momento. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan. Aprobado. Se va a dar lectura al texto final emitido por la comisión. Texto sustitutorio del proyecto de ley 2635, presentado por el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, congresista Carrillo Cavero, a las 22:03 horas. Ley que modifica el artículo 45 de la Ley 28.359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, artículo único. Modificación del artículo 45, numerales 6, 7 y 8 del inciso A de la Ley 28.359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas. Modifíquese el artículo 45, numerales 6, 7 y 8 del inciso A de la Ley 28.359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas en los términos siguientes. Artículo 45, causal por límite de edad en el grado. El oficial egresado de las escuelas de formación de las instituciones armadas o procedentes de centros educativos universitarios pasa a la situación de retiro por límite de edad en el grado, en atención a los máximos de edad establecidos para cada grado militar en el presente artículo. Literal A, para oficiales egresados de las escuelas de formación de las instituciones armadas. Numeral 6, capitán o teniente primero, 44 años. 7, teniente o teniente segundo, 38 años. 8, subteniente, alférez de fragata o alférez, 32 años. Disposición complementaria transitoria única. Autorícese al Ministerio de Defensa a regularizar por única vez la situación de los oficiales subalternos afectados por el artículo 45, inciso A, numerales 6, 7 y 8 de la Ley 28.359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, aprobados mediante Decreto Legislativo 1143, Decreto Legislativo que modifica la Ley 28.359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas y modificados en la presente ley. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación.
Asistencia cerrada. Han registrado asistencia 79 señores congresistas al voto. Congresista Pasa. Congresista Pasa, Coa, Coari, Mendoza, Rimanachín, López, Neira, Tejada. Balqui, Mavila, López, Portugal, Lewis, Omonte, Rimanachín. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. $59 a favor, 7 en contra, 10 abstenciones. Más Angulo. Verde. Bardales, roja. Bardales, verde, cambia su voto. Díaz Dios, verde. Balqui, verde. Grandes, verde. Sarmiento, verde. Hacha, verde. Portugal, verde. Lewis, verde. Votación final, 67 a favor, 6 en contra, 10 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el proyecto de ley 2635. Tiene la palabra el presidente de la comisión. Para solicitar la exoneración de la segunda votación, señor presidente. Atendiendo a lo solicitado por el presidente, se va a votar con la misma asistencia a la dispensa de la segunda votación. Al voto. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Congresista Monte, Danmer, votación cerrada.
Han votado a favor 51 señores congresistas, en contra 25, 2 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto de ley 2635, más Angulo, verde. Resultado final, 52 a favor, Hacha, verde, 53 a favor, 25 en contra, 2 abstenciones. Antes de ver el proyecto de ley de crimen organizado y vencido el corto intermedio, tiene la palabra el congresista Cárdenas Cerrón, presidente de la Comisión de Presupuesto, respecto al proyecto de ley sobre pago de sentencias judiciales. Gracias, presidente. Respecto a la petición que habría realizado el congresista Juan Carlos Seguren, quisiéramos realizar una aclaración respecto al segundo párrafo del artículo número 3. Presidente, tendría que decir en este sentido lo siguiente: publíquese en el portal institucional de los pliegos presupuestarios de las entidades públicas dentro de los 30 días calendarios siguientes de concluido cada trimestre la relación de beneficiarios con el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada en el marco de la presente ley. Presidente, como esta aclaración la habríamos realizado culminada la votación, la primera votación, pido en todo caso que esta se someta a votación, esta aclaración. Se va a votar la aclaración, sírvanse marcar asistencia. Sírvanse a remitir el texto para la lectura. ¿Se va a dar lectura al texto del presidente de la comisión? Segundo párrafo del artículo 3. Publíquese en el portal institucional de los pliegos presupuestarios de las entidades públicas dentro de los 30 días calendarios siguientes de concluidos cada trimestre la relación de beneficiados con el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada en el marco de la presente ley. Cárdenas Cerrón, presidente de la Comisión de Presupuesto. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado asistencia 71 señores congresistas. Al voto la aclaración. Congresistas, estamos en votación. Coa, Coari, Isla, Romero, Zamudio, Cerillo, Lescano, Rimanachín, León, Eguren. Votación cerrada.
Han votado a favor 68 congresistas, en contra 0, 2 abstenciones más. Chávez, abstención. Cordero. López. Verde. Mulder. Verde. Pestello. Verde. Carrillo. Verde. García Belaúnde. Verde. Delgado. Verde. Votación final. 74 a favor, 0 en contra, 3 abstenciones. Ha sido aprobada la aclaración. Tiene la palabra el presidente de la comisión. ¿Qué cosa? Gracias, presidente. Solicitamos la exoneración de la segunda votación. Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la comisión, se va a votar con la misma asistencia a la dispensa de la segunda votación. Congresista Hacha, Coa, congresista Zamudio, Gagó, Kobashigawa, Sheffer, se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 49 señores congresistas, en contra 19, una abstención. Ha sido aprobada más López, rojo, Mulder, verde, Chávez, rojo. Valqui, rojo, Carrillo, verde. Ha sido aprobada la exoneración. Merino, verde en las dos. Votación final. 52 a favor. 22 en contra, una abstención. Vaz García Belaúnde, verde. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto de ley 2843. Delgado, verde. Siguiente proyecto. De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, proyecto de ley 3056. Se propone modificar la primera y tercera disposiciones complementarias finales de la ley 30077, ley contra el crimen organizado. Se va a iniciar la sustentación de dictamen de mayoría de la Comisión de Justicia, recaído en el proyecto de ley 3056, por el que se propone modificar la primera y tercera disposiciones complementarias y finales de la ley 30.077, ley contra el crimen organizado. La Junta de Portavoces, con fecha de 18 de diciembre del 2013, acordó la exoneración del plazo de publicación del dictamen y la ampliación de la agenda. Tiene la palabra el congresista Eguren, presidente de la Comisión de Justicia, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Entiendo que todos estamos sumamente agotados, por eso voy a ser brevísimo. El 20 de agosto del 2013 dimos la ley 30077, ley contra el crimen organizado. La entrada en vigencia de esta ley tenía que producirse a los 120 días para dar el plazo suficiente a los operadores del sistema de justicia que puedan implementar las disposiciones del nuevo Código de Procedimientos Penales. Sin embargo, en estos 120 días que han vencido el día de ayer, señora presidenta, no han logrado
terminar con la implementación. En consecuencia, a pedido del ministro de Justicia o del Ministerio de Justicia, del presidente del Poder Judicial, del fiscal de la Nación, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Economía, están solicitando una ampliación de plazo hasta el 1 de julio, señor presidente. Básicamente es eso, no hay más, una ampliación de plazo para que puedan adecuarse a la ley que este Congreso dio. Sin embargo, el texto que ha sido distribuido tenemos que hacer una pequeña variación porque lo que se planteaba era ampliar el plazo, pero ya no hay plazo que ampliar porque ya venció. Esto debimos verlo hace algunos días. Y el congresista Zamudio, que me pide la palabra, señor presidente, tiene un texto sustitutorio que va a plantearlo. Congresista Zamudio. Presidente, colegas congresistas, se requiere establecer a través de la presente propuesta que la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, su entrada en vigencia sea a partir del 1 de julio del 2014. Esto es de máxima importancia y atiende un pedido del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia. La razón es que actualmente aún no existen las condiciones institucionales para implementar esta importante ley. No solo es un tema económico, presupuestal, sino que sobre todo es crear la infraestructura normativa, especialmente establecer la competencia de la Sala Penal Nacional. La representación nacional debe apoyar este tema porque de este modo se atiende el buen funcionamiento del Estado y facilita que se preparen las condiciones para que se inicie esta importante ley. Propongo el siguiente texto sustitutorio. Ley que modifica la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado. Artículo 1. La modificación de la primera y tercera disposiciones complementarias y finales de la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado. Modifíquense la primera y tercera disposición complementaria y finales de la Ley 30077 con el texto siguiente. Primera, vigencia. La presente ley entra en vigencia a partir del 1 de julio del 2014. Tercera, competencia de los juzgados penales nacionales y de la Sala Nacional. La Sala Penal Nacional y los juzgados penales nacionales tienen competencia objetiva, funcional y territorial para conocer los procesos penales y los delitos graves cometidos por una organización criminal siempre que el delito o sus efectos tengan repercusión nacional o internacional, dando lugar a un proceso complejo. La competencia de los referidos órganos jurisdiccionales queda sujeta a la verificación de la ocurrencia de todos estos requisitos. Disposición complementaria transitoria. Única. Adecuación. En los casos en que no se haya dispuesto la formalización de la investigación preparatoria bajo la vigencia de la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, se aplica la legislación vigente con anterioridad a la citada ley. Este es el texto sustitutorio que propongo para que lo tome en cuenta el presidente de la Comisión de Justicia. Muchísimas gracias, señor presidente. Concluida la sustentación, se da inicio al debate. Si nadie solicita el uso de la palabra, tiene la palabra finalmente el congresista Eguren. Gracias, presidente. Creo que deberíamos pasar al voto. Aceptamos el texto sustitutorio planteado por el congresista Zamudio, que también está en relatoría, si en el caso fuese necesario nuevamente ser leído. Gracias, señor presidente. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar asistencia para proceder a votar. Se va a dar lectura al texto final. ¿De dónde traes esto? Texto sustitutorio presentado el día 19 de diciembre de 2013 a las 22:25 por el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, congresista Juan Carlos Eguren Neusbandera, y que modifica la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, artículo único.
Modificación de la primera y tercera disposiciones complementarias finales de la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado. Modifícanse la primera y tercera disposiciones complementarias finales de la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado con el texto siguiente. Comillas, primera, vigencia. La presente ley entra en vigencia el 1 de julio de 2014. Comillas, tercera, competencia de los juzgados penales nacionales y de la Sala Penal Nacional. La Sala Penal Nacional y los juzgados penales nacionales tienen competencia objetiva, funcional y territorial para conocer los procesos penales por los delitos graves cometidos por una organización criminal, siempre que el delito o sus efectos tengan repercusión nacional o internacional, dando lugar a un proceso complejo. La competencia de los referidos órganos jurisdiccionales queda sujeta a la verificación de la concurrencia de todos estos requisitos. Punto comillas. Disposición complementaria transitoria, única, adecuación. En los casos en los que se haya dispuesto la formalización de la investigación preparatoria bajo la vigencia de la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, se aplica la legislación vigente con anterioridad a la citada ley. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. La congresista Marta Chávez está pidiendo el uso de la palabra. Una aclaración, presidente. En la disposición complementaria transitoria que se nos ha leído, dice, en los casos en que no se haya dispuesto la formalización de la investigación preparatoria bajo la vigencia de la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, se aplica la legislación vigente con anterioridad a la citada ley. Y si ya, contrario sensu, presidente, si ya se inició la investigación preparatoria, se va a tener que aplicar ¿qué ley? La 30077, pero respecto de la cual estamos prorrogando su vigencia al 1 de julio del 2014. No tiene ningún sentido esto. O sea, ya entiendo que si no se ha iniciado la investigación preparatoria, continúe rigiendo la norma que sigue vigente hasta el 30 de junio del año 2014. Pero si en este día de vigencia ya se hubiera iniciado la investigación preparatoria, ¿qué es lo que se aplica? No me parece que esto cubra, señor presidente, toda posibilidad, ¿no? En todo caso exijo que, o solicito que alguien me pueda explicar. Congresista Eguren. Gracias, presidente. ¿Qué señala la disposición? En los casos en que no se haya dispuesto la formalización de investigación preparatoria. En este momento no se ha dispuesto ninguna, porque justamente estamos prorrogando el plazo porque el Poder Judicial y el Ministerio Público no se adecuaron. En consecuencia, no hay ningún proceso que se haya podido iniciar el día de hoy bajo las consideraciones o los considerandos de la nueva ley. O sea, no hay ningún caso que se tenga que adecuar. Gracias. Congresista Chávez. Entonces no tiene sentido esta disposición porque no hay ningún caso en que se hubiera iniciado la investigación preparatoria y por lo tanto es evidente que sigue rigiendo la ley actual, el Código de Procedimientos Penales, ¿no? Entonces no tendría sentido esta disposición complementaria transitoria única. Bien, por lo que ha señalado el propio presidente de la Comisión. Quien determina el texto final es el presidente de la Comisión. Congresista Benítez. Sí, presidente, yo solo quisiera formular una inquietud. Esta norma que ha entrado en vigencia supuestamente el día de hoy, yo pregunto, ¿deroga alguna otra norma? Porque si la deroga, ya entró en vigencia y ya se derogó. Y si se va a aplicar una nueva ley a partir de mañana, lo derogado ya no puede volver a restituirse. Entonces yo diría, en todo caso, no un cuarto intermedio, sino 2 minutos intermedio para que se verifique si hay derogatoria de normas o no, porque no nos olvidemos que en materia penal se aplica todo lo favorable al reo. Y si hubiera alguna derogatoria, los reos están felices, porque aun cuando mañana se quiera corregir, ya se derogó. Esa sería mi consulta, presidente, para evitar que votemos una ley que pueda originar problemas. A ver que el presidente nos la absuelva y si no hay ningún inconveniente podríamos pasar a votar. Gracias. Congresista Eguren, continuamos con la votación.
Señor presidente, para que quede claro y la preocupación de la congresista Chávez, no quiero que quede en el aire la preocupación. La ley el día de hoy y probablemente mañana está vigente. Al estar vigente, lo que se haya producido el día de hoy o mañana, no hay forma de que el Poder Judicial y el Ministerio Público no puedan haber actuado sin el marco legal que está vigente. En consecuencia, con los problemas que seguramente se susciten, se tiene que continuar como se ha iniciado, en el marco legal vigente. Así se tiene que continuar, no hay alternativa. Pero una vez que se publique, que esperemos que sea mañana, se continuará con la normatividad que hasta antes de ayer se ha estado. No tenemos otra alternativa, no hay otra fórmula. Lo que haya ocurrido hoy y mañana tendrá que seguir con la nueva ley. Gracias. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Asistencia cerrada. Han registrado asistencia 71 señores congresistas. Al voto. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Cama, Díaz Dios, Cordero, Crisólogo, León Rivera, Merino, Sarmiento, García Belaunde. Merino de Lama. Votación cerrada. Resultado final, 60 a favor, 1 en contra, 8 abstenciones. Más Merino verde, Lescano verde, Rondón verde, Benítez verde. Coa verde, Benítez abstención, Coa verde. Iberico verde. Bengolea verde. Perestello verde. Votación final, 67 a favor, 1 en contra, 9 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 3056. Tiene la palabra el presidente de la comisión. Gracias, presidente. Por razones obvias de urgencia, solicito se exonere la segunda votación. Atendiendo a los solicitados, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación. Al voto.
Congresista Cárdenas, Carrillo, de la Torre, Delgado, Mulder, Omonte, Belaunde, Mendoza, Zamudio. Congresista Coari. Congresista Mulder. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. ...63 congresistas a favor, en contra 6, una abstención. Más Bengolea, verde. Rondón, verde. Benítez, abstención. Ha sido aprobada la elección. Resultado final, 65 a favor, 6 en contra, una abstención. COA, verde. 2 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 3056. Iberico, verde. Siguiente proyecto. Congresistas, tenemos 3 pequeños proyectos que tienen que ventilarse el día de hoy. Si no, tendríamos que convocar un pleno en el interín antes que culmine el año. De la Comisión de Economía, proyecto de ley 3075. Se propone la ley que dicta medidas complementarias para la ejecución de proyectos en el marco de la ley 29.230, ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado. Se va a iniciar la sustentación del dictamen de mayoría de la Comisión de Economía, recaído en el proyecto de ley 3075, por el que se propone la ley que dicta medidas complementarias para la ejecución de proyectos en el marco de la ley 29.230, ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado. La Junta de Portavoces, con fecha 19 de diciembre del 2013, acordó la exoneración del plazo de publicación del dictamen y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Valle Ramírez, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. El proyecto de ley 3075 propone modificaciones y medidas